Hola a todos, buenas noches. Veo que ya hay varias personas conectadas y les quiero dar la bienvenida a este webinar, que es el primero de una serie de webinars que tenemos preparados para ustedes con Shining 3D. Hoy vamos a hablar acerca del Elite y de la tecnología que está utilizando hoy en día para poder capturar la posición de implantes y de los tejidos blandos en un solo dispositivo. Esta tecnología existe con anterioridad y se ha integrado a los flujos de trabajo, específicamente hablando de la fotogrametría extraoral, desde el año 92. ¿Qué es la fotogrametría de carácter extraoral y cómo la hacíamos? La fotogrametría de carácter extraoral se hacía por medio de un equipo externo que podía capturar desde un entorno externo, es decir, desde fuera de boca, la posición tridimensional de unos flags o unos marcadores que estaban conectados a los multi-unit dentro de la boca del paciente. ¿Cómo lo hacía? Por medio de una captura de imágenes, por medio de un equipo que en este caso es el iCam 4D, el que están viendo en pantalla, que utiliza cámaras de video y que captura únicamente en blanco y negro puntos específicos y por medio de un software de interpretación numérica hace posicionar a un objeto dentro de su entorno 3D. ¿Cómo lo hacía? El equipo puede capturar únicamente los puntos por medio de la cámara de video que tiene desde un entorno extraoral y por medio de un retractor de tejidos y mediante el software triangula por medio de un sistema matemático dentro del software de programación la posición en 3D de estos marcadores. Estos dados tienen representaciones numéricas específicas, mediciones que corresponden a angulación, posición, forma y demás, que permite posicionar a los dados dentro del espacio. ¿Qué pasa? El equipo de fotogrametría únicamente permite ubicar estos puntos en el espacio. Hace falta la captura de tejidos blandos. ¿Cómo capturábamos los tejidos blandos? Los capturábamos a través de un escaneo intraoral. ¿Cómo funciona un escáner intraoral? Su tecnología es completamente diferente. Por medio de una o dos cámaras, dependiendo del escáner que tengamos, estas cámaras dentro del equipo capturan luz proyectada por un proyector de luz estructurada. Esta luz de carácter azul es proyectada hacia los tejidos blandos y al rebotar hacia las cámaras, la cámara va capturando puntos en un espacio que después triangula para posterior a eso entregarnos un objeto sólido formado por una malla de puntos y triángulos que al final de cuentas es lo que vemos como una representación virtual de la realidad que está siendo escaneada. Entonces en pantalla están viendo el flujo de trabajo con una fotogrametría de carácter extraoral más un escaneo intraoral. El primer paso, la captura de los flags o de los marcadores dentro del espacio. ¿Sí? El segundo paso, la captura de los tejidos blandos. Y el tercer paso, un software que capture o que haga un match entre ambos archivos y que nos permita tener una malla que podamos introducir a un software de diseño y poder trabajar sobre ella. Cuando hablamos específicamente de fotogrametría intraoral y de cómo el Elite está haciendo este proceso hoy en día, hablamos de un equipo que está constituido por diferentes sensores. En pantalla están viendo el interior del escáner, en donde pueden ver dos cámaras de video que corresponden a las cámaras de captura de fotogrametría, una cámara que corresponde a la cámara que captura lo que necesita el escáner intraoral, y dos proyectores de luz, uno que corresponde al proyector de luz estructurada azul para el escaneo intraoral y a un proyector de luz blanca de carácter LED que lo único que hace es iluminar el ambiente cuando está activo el modo fotogrametría. Entonces, si bien el equipo del escáner tiene varias cámaras, sensores, el equipo por sí solo no hace todo el trabajo. El trabajo también está constituido por su contraparte en la parte física, que es un kit de scan bodies, que es fundamental para que la tecnología funcione. ¿Cómo funciona? Este kit está codificado mediante un código QR que pertenece específicamente a cada kit y a su vez pertenece a cada uno de los scan flags que está dentro del kit, y esto
es un sistema codificado estrictamente ligado a un clon digital. Significa que nosotros tenemos un flag, un scan body o un marcador de fotogrametría que viene codificado con un código QR y que en la virtualidad existe solo una copia idéntica de él mismo. ¿Qué es lo importante a remarcar con esto? Es que cada uno de los scan bodies que viene dentro del kit de scan bodies para fotogrametría únicamente tiene un clon digital exactamente idéntico en la virtualidad. Eso quiere decir que yo no puedo utilizar los scan bodies de otro kit a menos que sean registrados en mi escáner para que puedan funcionar de la forma adecuada. ¿Qué garantiza esta situación? Que el match entre la virtualidad y el estado físico sea perfecto y no tengamos discrepancias y a su vez disminuyamos la posibilidad de una discrepancia entre la realidad física y la realidad virtual. Habiendo dicho esto, las cámaras y los sensores de Elite lo que hacen es capturar las imágenes cuando estamos en modo fotogrametría. Una cámara de video en blanco y negro, únicamente acompañada de un proyector de luz LED constante, lo que hace es capturar los puntos en los scan bodies y triangular matemáticamente dentro de la programación del software la posición de cada uno de esos puntos y hacer el match dentro de la parte virtual del mismo. ¿Qué registran estos scan bodies? Registran distancias, posiciones, profundidades y angulaciones de los mismos que luego van a ser transferidos a los scan bodies y a la virtualidad cuando se ha hecho el switch hacia la parte digital, en el caso de los scan bodies ya específicos para cada marca con la que vayamos a trabajar. En pantalla pueden ver el clon digital que corresponde a cada uno de los flags que están siendo utilizados en este caso, que son exactamente idénticos a los que tenemos en la parte física, que es otra cosa importante a remarcar en este punto. Nuestro fabricante Shining 3D nos advierte que estos flags no pueden, o el kit Scan Body debe de esterilizarse, o su capacidad máxima de esterilización es alrededor de 300 veces, 300 ciclos de esterilización. Posterior a esos 300 ciclos de esterilización es posible que los Scan Bodies sufran alguna alteración física, en la realidad física, que ya no sea representativa a nivel virtual y que pueda generar algún tipo de discrepancia. Por lo que estos scan bodies es importantísimo no dañarlos en ninguna forma en la realidad física para que cuando hagamos la transformación a la parte virtual no sea alterado el resultado final que obtengamos. En pantalla pueden observar cómo luce el flujo de trabajo cuando estamos haciendo un escaneo y podrán notar la velocidad a la que lo hace el escáner. Tiene una velocidad bastante eficiente para la captura de los tejidos blandos. En este punto pueden ver en la parte superior izquierda de su pantalla cómo la cámara del Elite está en modo escaneo intraoral. Es por eso que pueden ver las imágenes en color. Posterior a esto, ahora en pantalla pueden observar la cámara de video activa en blanco y negro y únicamente una luz de color blanco iluminando el entorno para poder hacer el match con los puntos en los scan flags que están ya colocados en el paciente. En modo fotogrametría únicamente el equipo está capturando puntos, triangulándolos matemáticamente para poder hacer el match con su contraparte digital. Y posterior a eso hacemos un tercer escaneo con el modo escaneo intraoral. Se apaga la fotogrametría, inicia la parte de escaneo intraoral para hacer un match entre ambos entornos. La captura primaria de los tejidos blandos, el scan flag, y posterior a eso la parte digital. Para finalizar con el switch hacia los scan bodies ya de cada marca en específico, Shining tiene una gran variedad de bibliotecas con todas las marcas en el mercado, las marcas más relevantes en el mercado, y seguramente en el futuro estarán abarcando con diversos kits que hay ya en la actualidad, marcas adicionales que tengamos y que aún no estén dentro de esta biblioteca. Entonces, cuando hablamos de fotogrametría extraoral y fotogrametría intraoral y las ponemos a competir entre sí, ¿qué obtenemos? ¿Qué situaciones podemos encontrar a favor y en contra de cada una de las tecnologías? Shining 3D, al desarrollar esta tecnología, realizó varios estudios, dentro de los cuales se evaluaron la veracidad de los archivos contrastados con la precisión de los mismos.
Entonces, ¿qué encontramos? Cuando hablamos de veracidad, la veracidad en este entorno quiere decir que, por ejemplo, nosotros tenemos una medición, un scan body. Este scan body mide 15 milímetros en el entorno físico. Yo vengo y yo puedo hacer una medición en la parte física. Cuando yo lo escaneo y lo traslado al entorno digital, debería de poder hacer la misma medición dentro del entorno digital y la medición debería ser exactamente igual. Dependiendo de la tecnología que utilicemos, esta medición puede variar ligeramente. Entonces, la veracidad hace referencia a la capacidad de nuestra tecnología para poder plasmar la realidad física en la realidad virtual lo más cercano posible a la realidad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hablamos de fotogrametría extraoral versus fotogrametría intraoral, encontramos que el equipo de fotogrametría extraoral es más veraz. Eso quiere decir que sus mediciones se acercan más a la realidad que con fotogrametría intraoral. Cuando hablamos de precisión, por el contrario, la precisión hace referencia a qué tan repetitivo es el resultado cuando lo repetimos en las mismas condiciones o en alguna otra condición, la misma medición. El mismo ejemplo, hacemos la medición en la contraparte física y hacemos la misma medición en la parte virtual con ambos equipos, pero repetimos la medición 10 veces. Cuando un escáner intraoral o la tecnología es altamente precisa, 8 de 10 veces la medición coincide, es decir, 8 veces la medición fue coincidente o repetitiva. ¿Eso qué nos dice? Que el resultado o la precisión es alta y que es repetitiva, es reproducible. ¿Qué sucede cuando hablamos de fotogrametría extraoral y fotogrametría intraoral? Cuando hablamos de estas dos tecnologías, vemos que la fotogrametría intraoral es más precisa que la extraoral. Eso quiere decir que si bien la fotogrametría intraoral tiene un margen de error en la veracidad, es altamente precisa. Eso quiere decir que de 10 veces que hicimos la medición, 8 veces fue repetitiva. Eso quiere decir que va a ser más preciso en el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando un escáner intraoral o cualquier tecnología es precisa, 8 de 10 veces el resultado va a ser el mismo. Así que voy a poder ser reproducible y puedo tener resultados constantes en el tiempo. Cuando contrasto esta tecnología versus la veracidad, entonces yo digo, ok, la veracidad se ve afectada y tengo un porcentaje más o menos 5 micras de discrepancia con la fotogrametría intraoral. Un ejemplo. Entonces, lo que sucede es que 8 de 10 veces el margen de error va a ser el mismo. Entonces yo puedo utilizar esa información, pero repetitivamente y poder controlar ese margen de error a mi favor y poder trasladarlo a la fase de diseño sin que afecte negativamente mis resultados. Entonces, cuando hablamos de precisión, hablamos que la precisión del escaneo mediante fotogrametría extraoral o de la posición de los scanflags con la tecnología de fotogrametría extraoral está rondando alrededor de 4.4 micras versus la fotogrametría intraoral que ronda los 3.45 micras. Es una micra de diferencia. Cuando la multiplicamos por el número de implantes y de que eso depende la pasividad de nuestras prótesis, una micra hace una gran diferencia. Pero la fotogrametría extraoral no está mal, funciona también. Cuando hablamos de pasividad, decimos que, o diversos estudios engloban que, para que una prótesis tenga pasividad, podemos tener o debemos estar dentro de un rango de entre 25 y 150 micras. Cuando salimos de ese rango de desadaptación o de falta de veracidad en la confección de una estructura sobre implantes, podemos tener fallos o fallos de asentamiento o fractura en el caso de ser estructuras de circonio y en el caso de ser restauraciones fresadas o coladas o de cualquier tipo de manufactura en metal, vamos a tener problemas de asentamiento. Entonces,
Cuando hablamos de fotogrametría extraoral, decíamos que tenemos alrededor de 4.4 micras de precisión y la intraoral 3.45 micras multiplicado por el número de implantes. Vamos a ir rondando las 20 y tantas micras, lo que quiere decir que cualquiera de las dos tecnologías van a funcionar bien, ¿sí? No vamos a tener problemas con ninguna dentro de nuestros flujos de trabajo. Ahora, ¿qué pasa cuando contrastamos la fotogrametría intraoral versus escáner intraoral puro? Escáner intraoral puro me refiero a, seguro que todos hemos tenido la oportunidad, todos los presentes han tenido la oportunidad de rehabilitar implantes unitarios. ¿Qué hacemos cuando tenemos un implante unitario? Hacemos un escaneo intraoral de nuestros tejidos, después el software nos permite hacer un recorte de malla donde está el aditamento para la rehabilitación y ponemos un scan body para poder capturarlo en el entorno. Cuando son implantes unitarios no tenemos problemas, pero cuando tenemos múltiples implantes dentro del sistema empiezan a haber fallos. Entonces, acá vamos a contrastar la posibilidad de hacerlo múltiples implantes mediante solo escaneo intraoral versus escáner con fotogrametría intraoral. ¿Y qué sucede? Cuando tenemos o cuando hablamos de la tecnología de escaneos intraorales, tenemos que saber que es una tecnología de muy buena calidad, pero es dependiente del operador, dependiente del entorno y dependiente de las condiciones específicas del paciente. Eso quiere decir que hay muchos factores que pueden jugar en contra si el operador no es un operador experimentado y no sabe manipular las situaciones en el entorno, las situaciones del operador y las situaciones del paciente a favor de. Hay un grupo de investigadores que se ha dado a la tarea de investigar cada uno de estos factores. En pantalla pueden ver un conglomerado de artículos que se ha dedicado a investigar qué sucede y cómo afecta cada uno de estos factores negativamente o positivamente a la fabricación de las mallas, a la confección de las mallas por parte del escaneo intraoral. ¿Y qué pasa? La luz externa al entorno del escáner intraoral afecta negativamente cuando es demasiada. La temperatura también afecta negativamente cuando es más alta o más baja, puede afectar a la calidad de las mallas. Adicional a eso, las técnicas de escaneo que el operador utiliza dependen también o pueden generar fallos en la fabricación de las mallas. Adicional a eso, este otro grupo de investigadores generó factores que son dependientes del operador. Eso quiere decir que el operador también influye en la calidad de las mallas, en la expertise que tiene el operador para poder ejecutar el proceso de escaneo. En pantalla van a ver el conglomerado de las más importantes o las que yo considero más importantes, sintetizando estos artículos, en donde la calibración diaria del equipo es fundamental para que el escáner nos entregue una malla de buena calidad. El patrón de escaneo recomendado por nuestro fabricante también es fundamental, dado que si, dependiendo de la tecnología que utiliza, del número de cámaras que utiliza y del patrón de luz que utiliza, el fabricante va a hacernos la recomendación adecuada en relación a la forma del escaneo, a la forma o el patrón en la que vamos a escanear al objeto en el entorno intraoral. Adicional a eso, evitar reescaneos o cortes de malla también es una de las recomendaciones que ellos nos dan, debido a que dentro de este estudio se determinó que cuando hacemos cortes en la malla y sobreposiciones entre una y otra, generamos problemas en el match que hace el escáner y genera pequeñas discrepancias, que si lo transportamos al entorno de la rehabilitación con implantes, y que todos lo hacemos con implantes unitarios o con casos de implantes múltiples, nos damos cuenta que en el flujo de trabajo el escáner nos permite hacer cortes o nos pide hacer cortes en la malla para después reescanear. Este grupo de investigadores determinó que estos cortes en malla disminuyen la calidad de la malla y es por eso que estos escaneos suelen tener problemas cuando estamos trabajando con pacientes totalmente dentros. No hay puntos de referencia y el escáner puede perderse. Simplificar las preparaciones dentales, o en este caso la forma de confección de los scan bodies de cada fabricante van a variar. Ellos nos recomiendan dentro de estos factores encontrar líneas completamente redondas,
que sean fácilmente reconocibles por el escáner, en donde la luz estructurada impacte y rebote de una forma más eficiente y nos permita hacer una reconstrucción, o al escáner más bien, hacer una reconstrucción más fiel de la realidad física al entorno virtual. Adicional a eso, ellos recomiendan preparaciones a nivel gingival o supragingivales. Si lo vemos desde la perspectiva implantes, aditamentos demasiado profundos o demasiado inclinados van a generar también problemas a la hora del escaneo, y el uso de hilo retractor y aire seco nos permite capturar de una forma más eficiente. En presencia de líquidos o en este caso en la profundidad vamos a tener sangrado, podemos tener mallas de mala calidad. En pantalla pueden observar la forma en la que un escaneo intraoral, en el mismo caso estamos escaneándolo con scan bodies. Scan bodies tradicionales y mediante el flujo de trabajo únicamente con escáner intraoral. Si se percatan en pantalla, van a observar cómo el escáner generó o solicitó hacer un recorte de malla dentro del escáner inicial, para posterior a eso reescanear la zona de los scan bodies. Pero entonces, ¿qué sucede cuando lo llevamos a la virtualidad? Nosotros realizamos un escaneo de scan bodies físicos que fueron colocados sobre multi-units. Estos scan bodies físicos, ¿sí?, están presentes o plasmados en una malla. ¿Qué sucede cuando lo llevamos a un software de diseño? En este caso, Exocad. Exocad tiene un clon digital perfecto que el fabricante envió a ellos como una librería dentro de la virtualidad. Este scan body perfecto en la virtualidad tiene que enlazarse a el scan body que capturó nuestro escáner intraoral. ¿Qué sucede? Cuando vemos la alineación del mesh o la alineación de las mallas dentro de la virtualidad, observamos fallas de alineación. Esas fallas de alineación están presentes o están representadas por medio de esta escala de colores, en donde el color azul representa un match completamente perfecto entre las dos estructuras, entre la estructura que fue escaneada y entre el scan body digital que fue proporcionado dentro de la librería de Exocad. Hacemos la unión de la malla que fue escaneada en el paciente y la trasladamos y la unimos al scan body virtual dentro de Exocad. Nos damos cuenta que hay varias zonas que están coloreadas en colores que no son azul. Hay algunas zonas azules, pero hay algunas zonas verdes, hay zonas diferentes. Estos colores representan falta de unión perfecta entre ambas estructuras. Esto se ve representado al final de cuentas con discrepancias o inexactitud en la pasividad de nuestras restauraciones finales. La alineación es imperfecta y pueden observar que la falta de color azul está más representada en las partes laterales de los implantes y sobre todo en los implantes que están inclinados. Eso quiere decir que nuestro escáner capturó las formas, pero cometió errores en la captura de las partes laterales y con inclinaciones. Claramente se representa en la virtualidad y posterior a eso en la manufactura a una estructura ya manufacturada que tiene errores y discrepancias que pueden alcanzar más de 150 micras y generar fracturas de circonios o falta de asentamiento en estructuras metálicas. Cuando hablamos de fotogrametría intraoral, ¿qué sucede? La fotogrametría intraoral, dentro del flujo de Shining 3D, captura tejidos blandos. Posterior a eso nos permite la captura de los flags por medio de la fotogrametría. Hace la triangulación de ambas estructuras y el match entre las dos, para posterior a eso realizar un switch. Y ese switch básicamente lo que hace es convertir el flag de Shining a un scan body digital perfecto que fue proporcionado por el fabricante a la librería de Shining y que va a coincidir de forma perfecta con el que está dentro de Exocad. Entonces vemos la malla que nos entrega el escáner intraoral. Ya tiene no los flags con los que hicimos la fotogrametría, sino los scan bodies virtuales integrados. Esto lo hace el software de Shining en automático. Y entonces cuando los enlazamos a la parte digital dentro de Exocad,
pueden observar cómo el match es completamente perfecto. La alineación es perfecta entre ambos porque los dos scan bodies nacieron en la virtualidad. Fueron proporcionados por un fabricante y hacen un match completamente perfecto. De ahí el éxito de la fotogrametría intraoral y de la posición. Estamos disminuyendo la cantidad de errores dentro de las mallas y eso nos proporciona una mejor calidad de malla al final de cuentas. ¿Qué fue lo que pasó en la secuencia de eventos? Una sumatoria de errores dentro de la fase de adquisición. Cuando hablamos de escaneos intraorales, tenemos una sumatoria de errores por cada scan body que fue capturado por nuestra tecnología o por el escáner. El primer error sucede cuando la luz estructurada impacta contra la estructura que estamos capturando, que es en este caso el scan body. Esta luz refracta y genera una nube de puntos. Ese es el primer error, digamos, en la secuencia de errores. Esta nube es necesaria, esta nube de puntos es necesaria, pero al rebotar hay cierta discrepancia en el rebote y la estructura que estamos o que el escáner está triangulando. Posterior a eso, el escáner, mediante el software intrínseco del mismo, genera una triangulación entre todos esos puntos. Y al realizar la triangulación, en algunos casos, mediante inteligencia artificial, genera uniones inexactas entre los puntos. Y esas uniones generan el segundo error, la triangulación. Para posterior a esto, haber un tercer error, que fue el que les mostré antes, cuando hace un enlace entre el scan body capturado por el escáner intraoral, que ya trae dos errores coincidentes detrás, y el tercero sucede cuando se une al scan body digital dentro de Exocad. Esa sumatoria de tres errores multiplicado por el número de implantes nos puede llegar hasta 18 o 24 errores, dependiendo del número de implantes que tengamos, y eso genera una discrepancia que es exponencial, que al final de cuentas genera los errores de asentamiento o fracturas de estructuras cuando estamos hablando ya en la parte de manufactura. Cuando hablamos de la fotogrametría intraoral, no es que sea perfecta, también hay errores, pero la idea de Shining 3D o de esta tecnología en específico, la fotogrametría, no importando si es extraoral o intraoral, es disminuir la cantidad de errores, ya que estos errores son exponenciales y dependen del número de implantes que tengamos dentro de la rehabilitación. A menor cantidad de errores, de forma exponencial van a ser muchísimos menos. Entonces, ¿qué pasa? El único error que existe dentro de la formación de eventos de esta malla en el entorno de la fotogrametría intraoral sucede cuando hacemos el match entre el scan body de fotogrametría en la parte física versus el digital, que también es proporcionado por el fabricante. Cuando hablamos anteriormente del kit de scan body y que estaba calibrado específicamente uno con otro y que solo existe un scan flag representado en la virtualidad por uno idéntico, era a lo que me refería. La magia o el truco está entre esos dos. Cuando ellos hacen match entre sí, debe ser un match completamente perfecto. Pero a pesar de que están siendo calibrados y son completamente idénticos tanto en la virtualidad como en la realidad física, existe un error cuando hace la triangulación de puntos. O puede existir un error cuando se hace la triangulación de puntos. Y es el único error que después, multiplicado por todos los errores, va a generar problemas dentro del flujo. Pero cuando utilizamos esta tecnología, lo que sucede es que el escáner capturó a la forma del scan flag, ¿sí? Y después hace un switch al scan body de la marca que estemos utilizando de implantes en la virtualidad. Y ya les mostré con anterioridad que cuando hacemos el enlace en Exocad entre el scan body virtual de Exocad y el de Shining, es completamente la unión perfecta, porque los dos pertenecen a la virtualidad, los dos nacieron dentro del entorno virtual, ninguno de los dos fue capturado mediante una tecnología de escaneo. Habiendo dicho eso, a continuación voy a presentarles un caso real en donde utilizamos la tecnología de fotogrametría intraoral para poder generar un flujo de trabajo completo y entregarle a una paciente una rehabilitación completa sobre implantes por medio de esta tecnología. Aquí pueden observar en pantalla a Rosita. Rosita es una paciente muy elocuente y muy querida por todo mi equipo de trabajo y ella pues llega con nosotros con
una situación de entulismo parcial, en donde muchas de las piezas que estaban presentes en boca eran de carácter terminal, es decir, ya no teníamos forma de salvarlas. Así que proseguimos a la parte de recambiarlas por implantes y posterior ha hecho todo el proceso de planificación y la parte quirúrgica. Tenemos la carga inmediata de los mismos mediante provisorios en la fase quirúrgica y llega a nosotros un par de meses después con los provisionales que están viendo en pantalla. Estos provisionales pasaron en la boca de Rosita durante bastante tiempo, durante esta fase de recuperación de 2 a 3 meses aproximadamente. Y posterior a esto, realizamos el retiro de las prótesis de Rosita para poder capturar mediante LIT la posición final de nuestros implantes y entregarle una prótesis definitiva. En pantalla están observando cómo el LIT está capturando al provisional que utilizó durante estos meses para usarlo como referencia tanto de dimensión vertical como en relación a el uso y los patrones de desgaste que ella ha realizado durante todo este tiempo en este provisorio impreso. Para posterior a eso, instalar el modo fotogrametría, en donde vamos a capturar los scan bodies o los scan flags de fotogrametría, que nos van a dar la posición final de los implantes para poder hacer una manufactura específica para este caso. En este caso íbamos a rehabilitar con circonio, una estructura totalmente en circonio monolítico y con un frente estético en cerámica. Entonces íbamos a necesitar muchísima exactitud en el archivo, dado que el circonio no nos permite un rango de discrepancia tan alto y puede fracturarse con mucha facilidad al estar haciendo la instalación final. Adicional a esto, integramos al flujo de trabajo al Metismile, que en su modo de captura de movimientos mandibulares nos permite capturar los patrones de movimiento mandibulares de nuestra paciente y nos permite entregar una prótesis que necesite nada de, y nos permite entregarle a nuestra paciente una prótesis que tenga mínimos desgastes o nulos desgastes al momento de la entrega. Porque ustedes saben que cuando estamos trabajando con circonio monolítico, los desgastes que sean necesarios deben de hacerse, pero el circonio debe pasar a una fase de recuperación para evitar fracturas. Así que la mínima cantidad de desgastes, o si es posible no hacer ningún tipo de desgaste cuando ya ha sido entregada la prótesis, es lo mejor para este tipo de casos. Así que montamos todo el archivo tanto de Metismile como de LIT al entorno de Exocad y llevamos el diseño de las prótesis basados en los provisorios y con algunas modificaciones solicitadas por nuestra paciente para poder tener el resultado final en un prototipo número 2. Nosotros decidimos siempre hacer un prototipo secundario con las correcciones que nuestra paciente solicita antes de fresar el circonio para estar seguros que todas las modificaciones que ella solicite y que sean necesarias sean hechas en una resina impresa antes de pasar al material definitivo. Así que aquí están observando en pantalla cómo contrastamos las modificaciones que iban a ser necesarias versus las modificaciones finales, y entonces nuestra paciente se va a casa con una prueba. Esta prueba va a permanecer en la boca de nuestra paciente alrededor de unos 15 a 20 días para que ella la pruebe y nos diga si todo está perfecto. Cuando hay prisa puede ser mucho menos tiempo, pero en el caso de esta paciente pues teníamos un poquito de margen de tiempo para poder hacer una prueba más específica y que ella nos dijera todo lo que quisiera cambiar o modificar o si todo estaba perfecto. Posterior a esto, nuestra paciente regresa y hay un par de modificaciones que ella solicita, así que nuevamente volvemos a escanear el provisorio para que tengamos un punto de referencia dentro de la virtualidad y llevamos las modificaciones que ella solicitó al entorno digital. Para posterior a eso, pasar a la parte de manufactura. En pantalla están observando el prototipo final número 1 que entregamos a nuestra paciente, pasó más o menos 20 días. Luego las modificaciones que ella solicitó y el prototipo final que permanecerá alrededor de unos 8 días en boca para los últimos ajustes y en cuanto ella nos diga que está aprobado,
poder manufacturar ya el resultado final o el material final. Gracias a los archivos de alta calidad y la precisión que nos entrega la secuencia de fotogrametría intraoral de LIFT, nos permite hacer modificaciones sumamente específicas en la presión que ejercen los provisorios sobre los tejidos y nos permite guiar el crecimiento de los mismos y el acomodamiento de los mismos para obtener la naturalidad que necesita este tipo de casos. Aquí pueden observar cómo todas las características de la prótesis están encaminadas a generar el crecimiento de los tejidos y hacer presiones específicas y modificaciones específicas en los tejidos blandos para generar resultados completamente naturales en la prótesis final. Para luego pasar a la parte de manufactura final, en donde convertimos o hacemos el upgrade del material impreso a un circonio, en este caso monolítico, que tiene ya todas las modificaciones y todas las características que fueron plasmadas en su versión impresa y que está dentro del rango de entre 25 y 50 micras para poder tener una pasividad perfecta y que podamos hacer el torque sin ningún problema de asentamiento. Aquí pueden observar a nuestra paciente en diferentes tomas, sonriendo ya con las prótesis finales y el resultado final de las mismas. Unas fotos de antes y después, en donde podemos observar la situación inicial y la situación final del caso. Y para ir terminando, los puntos más importantes o los más relevantes dentro de este webinar, que considero son la fotogrametría intraoral nos está brindando nuevas perspectivas y abriendo nuevas puertas a flujos de trabajo mucho más eficientes. El Face Scan por medio de Metismile y la captura de diferentes tipos de archivos nos está permitiendo hacer procesos quirúrgicos y procesos de rehabilitación mucho más eficientes y rápidos. Y por último, la oclusión dinámica capturada tanto con el escáner como con Metismile nos permite ser exactos y ser precisos, repetibles y reproducibles en todos los casos que estemos rehabilitando. Por último, decirles que las tecnologías digitales de hoy en día son herramientas, pero no soluciones definitivas. Cada caso es diferente y la expertise del operador y la selección del caso forman partes muy importantes a la hora de abordar cada uno de los mismos. Pero necesitamos obviamente mucha más investigación científica para poder tener claridad y certeza de cómo esta tecnología está haciendo eficiente todos nuestros flujos hoy en día. Así que fue un gusto para mí estar esta noche con ustedes hablando de la rehabilitación en pacientes sedenturos mediante fotogrametría intraoral y me quedo acá con ustedes para resolver dudas si es que alguien quisiera hacer algún comentario. En pantalla tienen el código QR de mis cuentas de Instagram y Facebook, así que los invito a seguirme, en donde tendremos muchas publicaciones acerca de esta tecnología y de lo que está por venir con Shiny 3D.